Desde la Universidad a Distancia de Madrid y la Universidad de Alicante presentamos en este primer Congreso Internacional sobre Docencia Innovadora, Sostenibilidad e Inclusiva en la Era de la Inteligencia Artificial la propuesta titulada Modelo Docente Innovador, Sostenibilidad, IA y Pensamiento Crítico en la Formación de Docentes en Ciencias Sociales del siglo XXI. A lo largo de nuestra presentación trataremos estos puntos que tienen ustedes aquí reflejados. En primer lugar, en cuanto a la introducción, decir que plantearnos qué es la IA y cómo podemos aplicarla en educación. La inteligencia artificial es una rama de la informática que tiene como objetivo diseñar tecnología que emule la inteligencia humana. Esto significa que, mediante la creación de algoritmos y sistemas especializados, las máquinas pueden realizar procesos propios de la inteligencia humana, como por ejemplo el aprendizaje, el razonamiento o la autocorrección. Sus diferentes aplicaciones tienen como objetivo mejorar tanto el rendimiento como la experiencia de sus usuarios. La gestión de los datos y la información son factores claves en la inteligencia artificial. En cuanto a la gestión de datos, decir que se necesita contar con software que identifiquen patrones y que aprendan a responder en función de los objetivos que se le solicitan a estos datos. Por ejemplo, un sistema basado en el procesamiento del lenguaje natural, también conocido como PLN, puede analizar y comprender el lenguaje humano y también puede generarlo por sí mismo. Por lo tanto, por un lado, son claves los datos para el éxito de esta inteligencia artificial, así como la calidad de estos datos. El contexto de nuestra investigación se centra o se focaliza en el máster del profesorado de educación secundaria en la especialidad de Geografía e Historia de las universidades de la Universidad de Alicante y la Universidad a Distancia de Madrid. Los estudiantes son profesores en formación titulados que ejercerán como docentes tanto en secundaria, en bachillerato, en formación profesional o en las escuelas oficiales de idiomas. Significar que este máster es un máster profesionalizante y que es obligatorio para poder ejercer la docencia en estos niveles educativos. El máster se centra en dotar a estos futuros docentes de las competencias tanto pedagógicas como didácticas y disciplinares. Para ello, presentamos este modelo docente integrador, que tiene tres pilares clave. Uno es la competencia en pensamiento crítico, otro es la educación para la sostenibilidad y el último, la IA como tecnología emergente. Para ello, la educación para la sostenibilidad la tenemos que encontrar en el paraguas de investigar y transformar, porque si no estaríamos dentro de la educación con sostenibilidad o la educación sobre sostenibilidad y por lo tanto no estaríamos haciendo acciones transformativas en nuestro entorno más inmediato. Para ello, las herramientas como la inteligencia artificial nos permiten visualizar y analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la geografía. Y para ello contamos con herramientas como el ChatGPT o Copilot para las fuentes textuales y Better Apps o TextoMap cuando queremos incluir este texto o esta información de este texto en diferentes mapas. Para ello es necesario que los docentes en formación, y por lo tanto esto sea un traslado a sus aulas, que adquieran la competencia en pensamiento crítico, la cual marca la UNESCO como una de las prioridades en la educación para la sostenibilidad. Y por lo tanto, estos estudiantes deben ser capaces de ser o de conseguir 4 indicadores de logro que nos ponemos en cuestión en esta propuesta. Por un lado, cuestionar aspectos geográficos a través de preguntas geográficas. En segundo lugar, identificar problemas relacionados con el territorio. En tercer lugar, proponer alternativas de mejora. Y por último, hacer una crítica constructiva sobre el aspecto observado y que por lo tanto posibiliten una posible solución al fenómeno geográfico contemplado. Para ello, los objetivos de esta propuesta son los siguientes. Los objetivos que nos proponemos son los siguientes. Primero, subrayar los retos del siglo XXI para la formación docente, que son el pensamiento crítico, la educación para la sostenibilidad y el uso de herramientas de inteligencia artificial. En segundo lugar, promover estrategias relacionadas con el pensamiento crítico que nuestros estudiantes deben adquirir
para enfrentar la hiperinformación, la desinformación o la ausencia de información con el uso de herramientas de inteligencia artificial. Y por último, proponer intervenciones de aula utilizando inteligencia artificial con un doble objetivo. Por un lado, el uso didáctico y por otro, la reflexión por parte del alumnado, que son docentes en formación. Todo esto alineado con el objetivo número 4, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, educación de calidad, para asegurar una calidad educativa e inclusiva en las aulas y, por lo tanto, promover oportunidades a largo plazo de aprendizaje. En cuanto a la metodología que hemos utilizado, indicar que se basa en una investigación formativa combinada con un aprendizaje dialógico. En cuanto a la investigación formativa, pues se refiere a la investigación como herramienta dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que se traslada en el aprendizaje dialógico como una estrategia de incorporación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a su finalidad, esta es difundir la información existente y estimular al estudiante a incorporarla como un conocimiento. Esto se traslada en el aprendizaje dialógico como una estrategia de construcción de conocimiento. Por otro lado, implica el desarrollo de habilidades relacionadas con la investigación y el método científico y los diferentes instrumentos para evaluar los resultados, que se traslada también como una estrategia para desarrollar habilidades relacionadas con el método científico y el discurso, incluyendo la capacidad de formular preguntas, de buscar evidencias, analizar datos y comunicar resultados. En cuanto al marco teórico, decir que la inteligencia artificial está marcando en la educación un crecimiento exponencial y que es muy reciente y que va unida a la progresiva digitalización de todo el proceso educativo y de la educación en general. También indicar que la competencia digital cada vez tiene más importancia, no solo en su uso manipulativo, sino también en un uso eficiente de los recursos tecnológicos para la vida cotidiana, tanto de los ciudadanos como de las ciudadanas. Y por ello, indicar que la inteligencia artificial, como otras muchas tecnologías, también forma parte o se está incorporando a las instituciones educativas como una nueva herramienta para formar. Indicar que la inteligencia artificial en educación y promover su uso puede o tiene o da lugar a elementos positivos que llamamos pros y también elementos negativos o podríamos decir desafíos. En cuanto a elementos positivos que aporta la inteligencia artificial en la educación, señalar que su uso tiene un impacto positivo en el rendimiento de los estudiantes, tanto en su actitud hacia el aprendizaje como en su motivación, que puede contribuir significativamente a la personalización del aprendizaje, proporcionando recomendaciones y actividades y retroalimentación adaptada a las necesidades individuales de cada estudiante, que puede ayudar en el proceso de diagnóstico e intervención para estudiantes que tengan necesidades educativas específicas y que puede facilitar y optimizar los procesos de evaluación, permitiendo gestionar un mayor volumen de evidencias de aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a los desafíos y problemas o contras que propone o que presenta la inteligencia artificial en la educación, indicar que los datos de la utilización o que se utiliza la IA pueden no ser los adecuados para el fin educativo que se pretende. También puede implicar cuestiones o problemas en cuanto a la privacidad y la seguridad de los datos de los estudiantes. También su utilización puede requerir una formación docente de la que actualmente se carece y que precisa de esa reflexión antes del uso de las herramientas de inteligencia artificial para el proceso de enseñanza y aprendizaje, y la necesidad de un marco regulatorio suficientemente desarrollado para generalizar e incluir la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por lo tanto, cuando la IA la aplicamos a la enseñanza de la geografía, podemos pasar de la IA a la GeoIA. La llegada de la IA a la enseñanza de la geografía se ha materializado de dos maneras. Por un lado, mediante el uso de aplicaciones de IA generalistas, en particular ChatGPT o Copilot, que se han integrado en diversos aspectos de las actividades docentes, como puede ser la preparación de clases, el diseño de rúbricas, las ideas en cuanto a formulación de situaciones de aprendizaje, etc. Y por otro lado, mediante el desarrollo de aplicaciones específicas para trabajar la geoinformación, conocidas como GeoIA,
que son aplicaciones como Better Maps o Textomas, en el que permite a los estudiantes, aparte de crear los mapas, con esa información que tiene la inteligencia artificial, les permite analizarlos y comprenderlos. Y por lo tanto entra en juego el pensamiento crítico, contrastando esto con las fuentes de información. Para ello, en nuestra propuesta didáctica ha sido necesario que este modelo docente lleve una metodología de aula específica, que es la siguiente. En primer lugar, el estudiante o la estudiante se aproxima al reto seleccionando un objetivo de desarrollo sostenible relacionado con el currículum de geografía. Busca información en el ChatGPT sobre este desafío y busca información sobre este reto a través de Textomas. Esto hace que se describa o describan la respuesta a través de la información y esta geoinformación generada en un primer informe. Este primer informe pasa por la fase de verificación usando otras fuentes de información y de geoinformación, como datos o información de gobierno, de las administraciones públicas. Y por lo tanto detectar errores, deficiencias o imprecisiones y hacen un segundo informe. Esto todo lo recogen en ideas de pequeños grupos sobre el uso didáctico de los retos de la Agenda 2030 y el uso de herramientas de inteligencia artificial. Y por lo tanto, la fase última es la reflexión y debate sobre el uso de la IA en el aula en un grupo clase. En cuanto a las conclusiones, indicar que reflejamos estas 5, que son por un lado que los docentes en formación reconocen el valor del conocimiento de los retos del siglo XXI vistos como retos educativos, que a través del uso de la inteligencia artificial los estudiantes desarrollan el pensamiento crítico a través de métodos como la investigación formativa y el aprendizaje dialógico, que además se propone una metodología de aula que integra estas herramientas IA para la reflexión sobre los ODS de la Agenda 2030 relacionados con el currículum de geografía, y que estas intervenciones formativas permiten mejorar la comprensión de los fenómenos geográficos actuales gracias al uso de esta inteligencia artificial y su contraste con otras fuentes fiables de información geográfica de organismos oficiales como los del Banco Mundial o el Instituto Geográfico Nacional. Además, a través de estas propuestas, la reflexión y el debate entre los estudiantes es muy importante para el desarrollo de la competencia del pensamiento crítico. Estas son las referencias que hemos utilizado a lo largo de esta propuesta y muchas gracias por su atención.